venido siguiendo, hermanas, hermanos, hermanas. Vamos a ver si podemos hoy concluir ese tema. El Proverbios, el versículo que acabamos de leer, Proverbios 14, capítulo 14, el verso número 1. Hermanos, dice la palabra de Dios una vez más, lo voy a leer. La mujer sabia edifica su casa. Punto y coma tenemos ahí. Después dice, mas la necia con sus manos la derriba. Creo yo, hermanas, que ninguna de ustedes quisiera ser esa mujer que con sus manos derriba su casa. Creo yo que ustedes quieren ser esa mujer sabia que edifica su casa. Amén, hermanos. Amén. ¿Verdad que si quisieran que si hablara bien de ustedes, que los vecinos supieran bien de ustedes, tuvieran un buen concepto de ustedes, que sus esposos les gustara cómo son ustedes, cómo arreglan su casa, cómo tratan a su esposo, cómo tratan a sus hijos? Pues precisamente, hermanas, es lo que estamos estudiando hoy estudiaremos hoy en esta tarde. Hermanas, ustedes tienen un papel muy importante en el hogar, muy importante. La palabra de Dios, hermanos, hermanas, dice, un proverbio dice, mejor es vivir en el rincón del terrado que con una mujer rencillosa. La palabra de Dios una vez más dice, la mujer sabia edifica su casa. Hermanas, ustedes son muy valiosas. Y una vez más lo voy a repetir, juegan un papel muy importante en el hogar. O usted puede ser una flor que adorna el hogar, una flor que adorna a su esposo, o puede ser una mujer que puede ser que su esposo sea un buen hermano, un buen esposo, pero al hablar de usted le quita mucha reputación al esposo. Y estamos estudiando, estamos hablando cómo vivir una vida piadosa, una vida que agrada a Dios. Para esto vamos a nuestro libro que hemos estado estudiando, los versículos que hemos estado mirando están, hermanas, hermanos, por favor, Tito capítulo número 2. Tito capítulo número 2, la palabra de Dios. Me siguen a leer con su vista. Tito capítulo 2, leeremos en esta ocasión los versos una vez más del 1 al verso número 5. Tito capítulo 2, versos del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol Pablo, recordamos que le está hablando a Tito. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios. Lo contrario a ebrios, sobrios, estén en sus 5 sentidos los ancianos. Que sean prudentes. También que los ancianos sean sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Versículo número 3. Las ancianas también de esa misma manera, asimismo sean reverentes en su porte. Hablamos que eso quiere decir que glorifiquen a Dios en su manera de ser. También encontramos allí la palabra no calumniadoras. Vimos que la mentira es del diablo. Desde Génesis capítulo 3 comenzamos a ver que él dijo, no morirás, le dijo a Eva. También allí sigue diciendo, no esclavas del vino. Todo lo contrario a eso dice, maestras del bien. La mujer no debe ser calumniadora,
no debe ser esclava del vino, debe de ser maestras del bien. Y hermanas y hermanos también, diariamente nosotros a cada instante estamos enseñando. Diariamente y a cada instante nosotros estamos enseñando. No es necesario, hermanas, tener una reunión, un grupo y pararse al frente y estarles enseñando qué es lo que tienen que hacer. Nosotros enseñamos diariamente y no necesitamos tener una Biblia para estar enseñando, estamos enseñando con nuestro ejemplo. Aquí en la iglesia estamos enseñando con el ejemplo. Cómo nos comportamos, cómo somos, qué hacemos. Hay personas alrededor de nosotros que nos están mirando. Por eso la palabra de Dios dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Estamos enseñando en nuestros hogares, estamos enseñando en nuestra casa, nuestros hijos nos están mirando. Dice, maestras del bien. Una maestra es alguien que enseña. Estamos enseñando en el trabajo. Hay gente que nos está mirando. ¿Qué es lo que las ancianas deben de enseñar? Lo encontramos en el versículo número 4. Maestras del bien, dice al final del verso 3, pero el verso número 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las hermanas de mayor tiempo en la iglesia o de mayor edad tienen un trabajo de enseñar a las más jóvenes en el evangelio, o a las que van llegando a la iglesia tienen un trabajo de estar enseñándolas. Y es interesante que el apóstol Pablo le dice a Tito que él enseñe, pero aquí dice que las mujeres tienen que enseñar a otras mujeres. Así que, hermanas, es una responsabilidad que ustedes tienen, como ya ancianas en la iglesia, como ya mayores en la iglesia, como ya de tiempo en la iglesia, enseñar a aquellas más jóvenes. Enseñarles a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo número 5, también deben de enseñarles a ser prudentes. Una vez más, hermanos, me ha llamado la atención versículo 5 que dice la palabra prudente. A los ancianos en el versículo número 2 les dice prudentes. A los jóvenes en el versículo número 6 les dice prudentes. Prudente, hermanas, es algo que estamos a punto de hacer y que si alguien se da cuenta que nos va a traer consecuencias negativas, pero esa persona la alcanza a ver, le puede avisar, mira, esto te va a traer consecuencias negativas, tienes que ser un poco más prudente. Entonces las mujeres tienen que enseñarle a las mujeres más jóvenes a ser prudentes. Tal vez que ten cuidado porque te puede traer problemas con tu esposo. Tienes que ser prudente. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo en el versículo número 5, dice, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El comportamiento de las ancianas creyentes debe ser reverente. Las palabras reverentes en su porte se usan solamente aquí en el Nuevo Testamento, quiere decir como es apropiado para los sacerdotes. Las ancianas, o en realidad todos en la actualidad, todos los creyentes son o somos sacerdotes. Ese pasaje lo leímos la semana pasada allí, hermanos, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 2. Quisiera dar la oportunidad a alguien que si quiere leer. Primera de Pedro, capítulo número 2.
versículos número 4 y 5. Adelante, hermano. Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5. Así dice la palabra de Dios: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, también léanos por favor el verso número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermanas, hermanos, nosotros, la palabra de Dios aquí está diciendo que somos sacerdotes. Somos, verso número 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, hermanos, hermanas, somos sacerdotes, dice la palabra de Dios. Los sacerdotes, pregunté la semana pasada, ¿qué hacen? Bueno, los sacerdotes hacían sacrificios. Venía el cordero, traían la paloma o traían X corderito o animal que traían a sacrificarlo, y ya sea que el sacerdote le ponía su mano ya sea en su cabeza o alguna parte de su cuerpo, y con otra le degollaba el cuello para que saliera esa sangre. Ellos hacían los sacrificios. Nosotros como sacerdotes ya no debemos hacer esa clase de sacrificios. Ya no se acostumbra traer un cordero aquí al altar o en el atrio de la iglesia y sacrificarlo. Ahora Dios nos pide otros sacrificios que tenemos que hacer. ¿Por qué sacrificios? Porque no es fácil. No es fácil. La vida cristiana no es fácil. A veces se nos puede hacer difícil si nosotros la tratamos de hacer con nuestras propias fuerzas. Pero si nos sometemos a Dios, a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos guía, es fácil. Dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué sacrificios son los que nosotros como sacerdotes tenemos que hacer? Número 1, lo miramos la semana pasada, ¿se recuerdan? Romanos 12. Vamos a ver qué dice Romanos 12. ¿De qué sacrificio está hablando ahí la palabra de Dios para nosotros? Romanos, capítulo número 12. La palabra de Dios, hermanos, dice de la siguiente manera, Romanos capítulo número 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Los sacerdotes hacían sacrificios. Aquí la palabra de Dios nos dice a nosotros, los cristianos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra racional, si la queremos cambiar, es por algo obvio, por algo lógico. Que nosotros como cristianos, ustedes como hijas de Dios, como cristianas, deben de ofrecer sus cuerpos a Dios. La pregunta es si lo han hecho. La pregunta es si lo hemos hecho. La pregunta es si le hemos dicho, Señor, aquí está mi cuerpo. Estoy en el altar, ¿qué quieres que tú hagas? ¿Qué tú quieres que yo haga? Cuando traían, hermanas, al altar un animal para degollarlo, para sacrificarlo, ese animal no podía quitarse de ese altar. Estaba atado de sus pies y estaba atado de sus manos, acostado en un altar, no podía quitarse de ahí. Me estoy recordando cuando Abraham iba a ir a sacrificar a su hijo Isaac. Dice la palabra de Dios que acomodó las piedras, puso la leña y puso a su hijo sobre el altar. Su hijo nomás esperando a ver qué hacía el padre, pero el sacrificio, el cordero, o en este caso el jovencito, no tenía que hacer nada, tenía que quedarse ahí. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios nos hemos presentado y decirle al Señor, Señor, no lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta, lo que a ti te agrada? ¿Cuántas veces hemos hecho eso?
Lo que yo hago, Señor, ¿a ti te agrada? Las cosas que yo hago te glorifican como cristiana, como hijo de Dios. Hay otro sacrificio, hermanos, perdón. Primero vamos a Romanos capítulo 6. Vean lo que dice, hablando del mismo tema de presentarnos a Dios. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículos 12 en adelante. Romanos 6, 12 en adelante dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, la palabra de Dios dice lo contrario, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo número 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, cuando no conocíamos a Dios, nuestros cuerpos, nuestros miembros estaban a la disposición del mismo diablo. El diablo nos movía, el diablo nos hacía, el diablo nos mandaba, y nosotros éramos como marionetas a la orden de él. Él estaba moviéndonos acá, hermanos, con su mano, moviéndonos a llevar a hacer lo que él quería que nosotros hiciéramos. Pero ahora ya no debe de ser así. Ahora el que debe de dominarnos, el que debe de controlarnos, el que debe de guiarnos es el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Amén. No más el diablo. No más el príncipe de este mundo. Hay otro sacrificio como nosotros, como sacerdotes, que debemos de hacer. Hebreos capítulo número 13. Hermanas, hermanos, Hebreos capítulo número 13. Alguien que por favor me ayude a leer el verso número 15. Amén. Amén, hermano. Hebreos 13, versículo número 15. Estamos viendo sacrificios del Nuevo Testamento para nosotros como sacerdotes. Hebreos 13, versículo número 15. Sí, la bendita palabra de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Muy bien, hermano, hasta ahí solamente. Hermanos, aquí encontramos otro sacrificio. El sacrificio de confesar su nombre con nuestros labios. El sacrificio, hermanas, hermanos, de siempre nosotros estar proclamando a aquel que decimos que nos ha salvado. Ese es otro sacrificio. No debemos, hermanos, y que Dios nos perdone y que Dios tenga misericordia de nosotros cuando nosotros nos da vergüenza hablar a la persona que pasa por la par nuestra y no le decimos nada. No le decimos nada. La palabra de Dios se lo dice a Ezequiel, que si no les hablamos, a lo mejor su sangre cae sobre nosotros. Pero si les hablamos, vamos a quedar limpios de la sangre de ellos. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Bueno, limpio estoy de la sangre de vosotros, dice, ahora me voy a los gentiles. Estamos hablando de sacrificios que nosotros como sacerdotes, como cristianos, como hijas de Dios debemos de hacer. Número 1, ¿cuál fue, hermanas? ¿Cuál fue el número 1 que acabamos de ver? ¿Cuál fue? Ofrecer nuestros cuerpos. Ofrecer nuestros cuerpos. Señor, aquí está mi cuerpo. Aquí está. ¿Qué quieres? ¿Qué puedes hacer tú con mi cuerpo? Número 2. El sacrificio de alabar a Dios con nuestros labios. Número 3. El sacrificio de confesar su nombre con los labios. Número 4. El sacrificio de usar bienes materiales para su gloria. Hebreos 13:16. El sacrificio de usar bienes materiales para su gloria, dice la palabra de Dios. Voy a leer el 15 y el 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios
No de vez en cuando, la palabra de Dios aquí nos exhorta siempre a Dios por medio de Él. Tiene que ser el Señor Jesucristo. Por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. También lo encontramos, hermanos, en Filipenses capítulo número 4. Vamos al libro de Filipenses, capítulo número 4, alguien que le guste leer. Versículo número 18, hermano, por favor, Filipenses 4, 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Muy bien, hasta allí. Otro sacrificio que acabamos de ver según estos versículos, hermanos, es el sacrificio de usar bienes materiales para su gloria. Y el apóstol Pablo, hermanos, en este verso dice, pero todo lo he recibido. Dice, y tengo abundancia. Dice, estoy lleno. ¿Por qué él estaba en abundancia y estaba lleno? Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Seguramente el apóstol Pablo está agradecido con la iglesia de Colosas al ver que ellos habían mandado una ofrenda para el apóstol Pablo, y dice, estoy contento, estoy feliz habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Y sigue diciendo, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, qué fácil es nosotros ayudar o nosotros dar, pero cuando ya estamos cubiertos todos los gastos. Cuando ya he pagado la renta de mi casa, cuando ya he pagado la aseguranza de mi carro, cuando ya he pagado mi bill del teléfono, cuando el tanque de la gasolina está lleno, no hay ningún problema con nosotros sacar algo de nuestra bolsa y dárselo a alguien que vemos que necesita. Pero qué difícil es cuando nosotros estamos en una situación que tal vez creemos que no nos va a alcanzar y darle a alguien más. Ahí está difícil. Ahí está difícil. No, primero nos aseguramos de que todas mis cuentas estén cubiertas, y después si me sobra, pues les voy a dar una ofrenda. Dice la palabra de Dios, eso no es un sacrificio. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero no cualquiera puede dar cuando él sabe que ni aún a él mismo le va a alcanzar. Me recuerdo, hermanos, una vez, dice la palabra de Dios que el Señor estaba en el lugar de las ofrendas. Y dice la palabra de Dios que venían muchos ricos y daban mucho. Daban mucho dinero en ofrenda, y estaban allí los discípulos con él. Y luego viene una mujer y dice la palabra de Dios, si no mal me recuerdo, que echó un denario, o sea, un cuadrante. Dice que era la moneda más pequeña que había. Y va y la deposita allí en el plato de las ofrendas y se va. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿vieron a esa viuda? ¿Vieron cuánto dio? Dice, ella dio más que todos los demás. Porque todos dan de lo que les ¿qué? De lo que les sobra. Pero ella de su sustento, de todo lo que tenía, dice, ha dado todo. Todo lo que tenía, todo lo dio. Eso es un ¿qué? Un sacrificio. Eso es un sacrificio. Es bien fácil para nosotros aquí adorar a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, pero allá afuera es más diferente, es más difícil. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio que el Señor Jesucristo está pidiendo para los sacerdotes, que somos sacerdotes? ¿Dónde está el sacrificio que Dios nos está pidiendo de presentar nuestros cuerpos a Dios? ¿Dónde está ese sacrificio? ¿Cuántas veces lo hemos hecho, hermana? ¿Cuántas veces usted se ha presentado a Dios y le ha preguntado a Dios, Señor, ¿te agrada la manera que yo visto? ¿Te agrada todo mi ropa que tengo en mi closet? ¿Te agrada de la manera que yo hago esto, de la manera que yo hago aquello? ¿Cuándo le ha dicho eso al Señor? ¿Cuándo? También, hermanos, sacrificio de confesar con nuestros labios, el sacrificio de alabar a Dios con nuestros labios, y también el sacrificio de hacer buenas obras para su gloria. Mateo capítulo número 10.
sacrificio de hacer buenas obras para su gloria. Mateo, capítulo número 10. Me siguen con su vista a leer los versículos. Mateo capítulo 10, comenzando desde el verso 40 al 42. Estamos en Mateo 10, hermanos. La palabra de Dios en Mateo capítulo 10, verso 40 en adelante dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. Hacer buenas obras para la gloria de Dios. Sacrificios para los sacerdotes del Nuevo Testamento. Y luego dice aquí: las ancianas creyentes deberían tener experiencia en ofrecer a Dios estos sacrificios espirituales. Nosotros, hermanos y hermanas, como ya que tenemos algún tiempo en el Evangelio, conociendo la palabra de Dios, deberíamos de tener experiencia y no vacilar en hacer estas cosas que la palabra de Dios nos dice. No somos unos niños, ni somos personas que acabamos de conocer al Señor. Allá en Hebreos, el apóstol, bueno, no sé quién escribió Hebreos, dicen que fue el apóstol Pablo, pero dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, ¿tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Y has llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido? Porque tanto tiempo y tanto tiempo y tanto tiempo, y a veces, hermanos, hermanas, a veces nos comportamos todavía como niños. También se lo dice, creo que 1 o 2 de Corintios capítulo 3. Nosotros como cristianos ya de tiempo deberíamos de estar experimentados en esto y no comportarnos como niños. Hermanas, a veces de todo hablamos. De todo hablamos. Hablamos de tiendas, hablamos de ropa, hablamos de precios, hablamos de zapatos, hablamos y Dios como que lo dejamos a un lado y no debe de ser así. Somos sacerdotes y tenemos que agradar a Dios. Estamos buscando, hermanos, hermanas, estamos buscando una vida piadosa, una vida que agrade a Dios. Debemos hablar de Él, debemos vivir para Él. No debemos, hermanos, hermanas, estar tanto en modas, estar tanto en precios, cuánto costó esto, cuánto costó aquello, y tiendas y todo eso. Eso es vanidad. Es vanidad. Debemos más bien de enfocarnos en cómo Dios quiere que yo viva. Aquí está mi cuerpo, Señor, ¿qué puedes hacer con él? ¿Para qué te sirve mi cuerpo? Recuérdense, hermanas, que la semana pasada hablamos de que no nos debemos de preocupar tanto por lo exterior, ni de peinados ostentosos, ni de joyas, ni de vestidos costosos. No debemos de preocuparnos tanto de eso. Debemos de preocuparnos lo que está dentro, lo que Dios ve. Lo que Dios ve. Hermanas, también les dije la semana pasada, y lo contrario a lo que les dije la semana pasada, a veces usted ve en la tienda a mujeres bien vestidas, con su falda hasta abajo, y por su manera de actuar, no es necesario que le digan soy cristiana, ni tener un versículo de Juan 3:16, uno dice yo creo que ella es cristiana. De lo contrario a eso, usted se encuentra en la calle también, que dicen ser cristianas, pero con unas minifaldas, con unas blusas que escotadas, y te dicen Dios te bendiga, y nos vemos en la iglesia, y uno dice ¿qué pasó aquí? ¿Por qué así?
porque no están buscando a Dios, no hay temor de Dios, no buscan una vida que agrade a Dios, que glorifique a Dios. Las ancianas creyentes no deben ser calumniadoras. Amén, hermanas. No deben ser calumniadoras. No deben andar de chismosas. Que la hermana me dijo esto, que la hermana me dijo aquello, que el hermano me dijo aquel, que hermanas, la mentira es como un cáncer. Va dañando, va. Y cuando llega a oídos de aquella persona dice, pero es que yo no dije eso. Sí es cierto que le dije a la hermana o al hermano esto, pero no es de esa manera. Hermanos, la mentira hace daño la mentira. Y sepa usted y sepamos que cuando nosotros estamos calumniando, estamos imitando al mismo diablo, porque él es mentiroso y es padre de mentira. Hermanas, no debemos de andar en chismes. No todo lo que llegue a sus oídos puede ser verdad. No todo lo que llega a sus oídos puede ser verdad. Y aunque sea verdad, vamos a cerrar nuestros labios. No nos vamos a quedar mudos. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Pero vamos a cerrar nuestros labios. Vamos a orar a Dios por aquello que llegó a nuestros oídos. Y se acabó. Las ancianas creyentes no deben ser chismosas, calumniadoras. La palabra traducida calumniadora es la palabra griega diabolos. La misma palabra se utiliza 35 veces en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a Satanás. Y se traduce diablo. Quiere decir calumniador, acusador. Una paráfrasis podría decir que las ancianas no deben ser diablos. Un calumniador desparrama el mal acerca de otra persona con el propósito de lastimarla. Santiago nos hace recordar que la lengua es un termómetro de nuestra temperatura cristiana, una medida de nuestro crecimiento cristiano. La lengua es muy difícil de controlar, pero una mujer madura tiene que haber aprendido cómo controlar la lengua por la gracia de Dios. ¿Ustedes se recuerdan cuando allá en Números Aarón y María hablaron contra Moisés? ¿Ustedes se recuerdan de eso? ¿Verdad que a María no le fue bien? Yo no sé, pero yo me atrevo a pensar que María fue la que comenzó allí el asunto de murmurar contra Moisés. Vamos a Números, capítulo número 12. Números, capítulo número 12. Dice la palabra de Dios, Números 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo número 8. Jehová sigue hablando y vemos el versículo número 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Luego Jehová le pregunta a Moisés y a Aarón, y dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Saben por qué no tuvieron temor de hablar contra Moisés? Porque no tenían temor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Verso número 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo
Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿Por qué solo a María y no a Aarón? Por los dos hablaron contra Moisés. ¿Por qué? Yo creo, hermanos, este es mi comentario, Lara. Yo creo que María ha de haber sido la que comenzó el chisme allí de hablar contra Moisés. ¿Saben por qué por qué Aarón y María hablaron contra Moisés? Porque no tenían temor de Dios. ¿Saben por qué a veces nuestra lengua es bien fácil para hablar contra el que está enfrente de nosotros? Porque no hay temor de Dios. Dios no hace nada. Una mentira más, una mentira menos, voy y pido perdón a Dios y listo. Después le digo otra mentira a la hermana, que la hermana me dijo una mentira, voy y le pido perdón a Dios y asunto arreglado. La palabra de Dios dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Cómo, hermanas, cómo vamos a estar? Y ahorita lo vamos a ver en Santiago, cómo vamos a estar cantando aquí, oh, cuánto te amo, oh, cuánto te adoro. Y salimos hablando de los hermanos, y salimos comiéndonos a las hermanas, y la hermana me dijo, y la hermana aquí, y el hermano allá, y hermanas, ¿qué es eso? Hermanos, ¿qué es eso? Y yo lo estoy diciendo, hermanos, de verdad, escuchen lo que les voy a decir, pero a mis oídos no llegan muchos chismes. A mis oídos no llegan chismes de aquel o de aquel o de aquella. Pero es solamente, hermanos, exhortándonos a que eso no debe de haber. Si no hay, gloria a Dios, pero si hay un poquito hay que quitar eso. Porque es pecado delante de Dios. No debemos de andar de chismosos. Estamos alabando a Dios, estamos cantándole a Dios, y luego vamos y allá decimos todo lo contrario a lo que aquí cantamos y a lo que aquí decimos. Vean lo que dice Santiago, hermanos. Santiago, capítulo número 3. Santiago habla en ese capítulo la gran parte de la lengua. Santiago, capítulo número 3. Dice la palabra de Dios. Dice, quiero leer para ustedes desde el versículo número 3 de Santiago 3, Santiago 3:3, la palabra de Dios dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no... Quiero leer para ustedes desde el versículo número 3 de Santiago 3, Santiago 3:3, la palabra de Dios dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Hermanos, hermanos, un caballo es un animal grande, es un animal que tiene fuerza, pero con un simple fierro que le ponen en su hocico, aunque hay algunos también rebeldes que no quieren obedecer, pero con un simple fierro que las personas le ponen en su hocico, le dan un jalón para acá al caballo, el caballo rápido se da vuelta, o le dan un jalón para la mano izquierda y el caballo se da vuelta, o le jalan derecha y se para el caballo, con un simple fierro que le ponen en el hocico. Algo bien sencillo, detiene ese tremendo animal que está hecho para la carga. Y dice aquí la palabra es lo que vamos a leer, el versículo número 4, dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Un avión, ustedes pónganse a pensar en un avión o un barco, como dice aquí la palabra de Dios. Esos latas de fierros tan enormes, que con un botón, con una palanca le hacen para allá, no sé cómo le hagan para allá, para acá, pero un carro, un tráiler, con un volante tan pequeño, hacen que eso se mueva para donde ellos quieren. Sea un avión, sea un camión grande, sea un carro pequeño, sea un barco, pero con un muy pequeño timón, los gobiernan por donde ellos quieren. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo número 5. Así también
la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ustedes conocemos, hermanos, los cerillos. Un palito con una mechita arriba que le haces así y prende. O un encendedor. Le hace así y prende una chispa. Pero si ese cerillo o esa chispa, usted va a una estación de gas y con ese pequeño cerillo prende allí, usted puede quemar todo Lincoln, porque el gas va a correr por las tuberías y puede destruir todo Lincoln con eso tan pequeño. Pues la lengua es lo mismo. Es un miembro tan pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y sigue diciendo el versículo número 6, y la lengua es un fuego. Dice, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Yo no sé todo lo que quiere decir el verso número 6, donde dice que inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Yo no sé qué quiere decir eso, pero a lo que yo estoy pensando ahorita es que con nuestra lengua podemos dañar a todas las personas que nos rodean. A todas las personas que nos rodean. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora, el verso número 8, podemos tener una buena excusa. Bueno, hermano, ahí está, nadie puede domar la lengua, así que decía mi mamá, démosle vuelo a la hilacha, vamos a hablar de que se nos ponga enfrente. Ahí dice, nadie puede domar la lengua. ¿Verdad que sí dice eso? ¿O yo lo veo mal? ¿Verdad que sí dice eso? Entonces, vamos a... Dios sí puede. Dios sí puede. Por eso dice la palabra de Dios allá en Romanos 12, que presentemos nuestros miembros a Dios. El Señor, aquí está mi lengua. A veces mi lengua dice tantas cosas. Dice que presentemos nuestros cuerpos. Y también allá en Romanos 6 dice que así como para iniquidad presentarse vuestros miembros, dice que ahora los presentemos a Dios para santificación. Decirle, Señor, mi lengua, yo no puedo domar mi lengua. Me gusta hablar de los demás. Me gusta andar en chismes. Preséntesela, hermana, al Señor. Preséntesela al Señor. Dile, Señor, frena mis labios. Dice la palabra de Dios, pon guarda en mis labios. No quiero estar haciendo daño a los demás. Escuché decir un testimonio, hermanos, que llegó una mujer a la iglesia nueva y se sentó en cierto lugar del templo y se empezó a sentar con hermanas o hermanos de la iglesia. Luego esa hermana viene al pastor y le dice, pastor, ¿usted conoce al hermano fulano de tal? Claro que lo conozco, es miembro de la iglesia. Pues este hermano me dijo esto y esto y esto y esto. Y el pastor dijo, muy bien, hermana, gracias por avisarme, yo voy a hablar con el hermano o con la hermana. El pastor habla con la persona y la persona dice, ok, hermano, está bien, ok, si eso le dijo, está bien. Y la hermana que ya estaba en la iglesia, pues, fue sabia y no dijo nada. Pero resultó que esta mujer, a la persona que se estaba sentando, a cada una de las que se sentaba a la par de ella, la metía en problemas. Y venía el pastor, la fulana me dijo que esto y esto y esto. Hasta que el pastor se dio cuenta y dijo, yo creo que la que está en problemas es ella. Porque a todos los que se sentaban a la par de ella los metía en problemas. ¿Saben que tenía un problema en su lengua? Tenía un problema con hablar de los demás. Tenía un problema de andar en chismes. Y eso estaba dañando la iglesia. Estaba dañando la iglesia. Pero si nos presentamos, hermanos, a Dios, Dios puede domar nuestra lengua. Amén.
Y no piensen, pero ahora de qué voy a hablar, porque hay mucho de qué hablar. La mentira no debe de ser nuestro pan diario. Siempre, hermanas, siempre que debemos cambiar algo, debemos reemplazar ese vacío o ese espacio con algo. Cuando la hermana quita un florero de un lugar y lo tiene ahí por tiempo y está el florero allí, ella decide quitarlo. Y siempre se va a recordar, ese lugar está vacío ahí, tengo que poner algo ahí. No va a poner el florero, va a agarrar otra cosa, una foto, y la va a poner allí en el lugar. Si nosotros nos presentamos a Dios y nos gusta andar hablando de los demás, si nos gusta andar de chismosos o chismosas, nos presentamos a Dios, Dios nos puede quitar eso, pero tenemos que llenarlo con algo más. ¿Por qué no agarramos la Biblia y nos podemos a meditar en la palabra de Dios? Y eso se va a ir, y eso lo va Dios a quitar. La meditación de la palabra de Dios, hermanos, hermanas, es un buen remedio. Usted lee una porción de la palabra de Dios y está durante la tarde meditando, y usted no va a tener tiempo para estar pensando en lo demás. Y cuando el diablo venga y le haga pensar mal de algún hermano o hablar de algún hermano, va a decir, no, la palabra de Dios dice que no. La palabra de Dios dice que no. Entonces, acabamos de ver, las mujeres no deben de ser chismosas. Versículo número 9, vean lo que dice la palabra de Dios. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y amarga. O, ¿cómo quisiera yo que de vez en cuando abro el tubo de la casa, pusiera el tubo y me saliera un vaso de Coca-Cola? Pero siempre es agua. Siempre es agua, siempre es agua y siempre el mismo sabor. Dice la palabra de Dios, ¿acaso una misma abertura puede dar agua dulce y amarga? No puede. O es Coca-Cola o es agua. Pero no va a salir unas veces Coca-Cola y otras veces agua. Así debe de ser con nosotros. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, esto no debe ser así. O vamos a dar agua, o vamos a dar Coca-Cola. O vamos a glorificar a Dios, o vamos a alabar a Dios, o vamos a glorificar al mundo y vamos a alabar al mundo. Pero siempre debemos de tomar decisiones. Siempre. Cuando la palabra de Dios es predicada, cuando la palabra de Dios es enseñada, debemos de decir, Señor, me estoy dando cuenta que aquí estaba mal. Por favor, aquí estoy. Por favor, te pido que me ayudes. Les dijo Josué, decidíos, ¿a quién vas a seguir? ¿A los dioses o a Dios? Siempre, hermanos, hermanas, siempre el cristiano debe de tomar decisiones. Cuando la palabra de Dios es predicada, siempre. A menos que ya hayamos llegado, como dijo el apóstol Pablo, dijo, yo no he llegado todavía. Las ancianas no deben ser calumniadoras, las ancianas no deben ser esclavas del vino. Ha habido discusión sobre este versículo entre los que sostienen la abstinencia total y los bebedores modernos. La discusión se encuentra en la palabra esclavas. ¿Por qué introdujo Pablo este concepto de esclavas? Porque se requería una cantidad mayor de vino para adormecer los sentidos de una persona, debido al bajo contenido de alcohol de las bebidas de aquellas épocas. Requerían mucho para hacer que uno se sintiese
diferente o para dar el alivio que persigue la adicción. Pablo hace énfasis en que no deberían estar esclavizadas por el vino. Y uno no podía estar esclavizado con solo un poquito. Tal vez aquí Pablo no estaba tratando directamente el asunto de la borrachera, sino con algo más sutil. Quizá estaba pensando en ese tremendo problema de las mujeres ancianas y de los hombres también, que se vuelven al alcohol para aliviar la tensión, el aburrimiento, el miedo o la soledad. Es posible que una persona sea esclava del vino y que nunca tome lo suficiente en un momento como para parecer borracha. Con seguridad, en los días de Pablo, como en la actualidad, había quienes tomaban un trago por la mañana para aclarar sus pensamientos, un trago al mediodía para ayudarlos a enfrentar el resto del día, y un trago a la tarde para relajarse antes de la cena, y un trago a la hora de acostarse para poder dormir bien. Las mujeres creyentes no deben acudir a una botella para hallar fortaleza para vivir. Eso es lo que está tratando de decir cuando dice no esclavas del vino. Pero tal vez no solamente del vino, hay cristianos que fuman todavía salen y al terminar el servicio se les hace largo el servicio para salir con su cigarro allá afuera y estar echando humo, parece el tren. Un cristiano, la palabra de Dios dice que su cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo. No tenemos que ser esclavos de esas cosas. Entonces, las ancianas no deben ser calumniadoras, las ancianas no deben ser esclavas del vino. Número 3. Las ancianas deben ser maestras del bien. Una maestra o un maestro para enseñar algo tiene que saber lo que está enseñando. Ustedes, hermanas, no pueden enseñar a alguien positivamente si ustedes no saben, si ustedes no tienen experiencia en hacer las cosas que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que acabamos de ver allí en Tito capítulo 2, no lo busquen, las voy a leer solamente. Tito capítulo 2 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Cómo usted, hermana, le va a decir a otra hermana, mira, tienes que agradar a Dios, tienes que vestirte de esta manera, tienes que hacerle de esta manera, cuando usted misma no está dando el ejemplo a esa otra hermana? ¿Verdad, hermanas? ¿Cómo vamos a enseñar algo que por ejemplo, vengo yo aquí, hermanos, hermanas, a enseñarles y vengo en short y vengo en playera de tirantes y les digo, hermanos, vistan bien? Pero usted me va a decir, pero hermano, nos está diciendo que vistamos bien, pero vea usted cómo está. Entonces, hermanas, ustedes no pueden, y un hermano también, un varón que venga a predicar no tiene ninguna autoridad en enseñar algo que ni él mismo se ve que está tratando de vivir. Es cierto que la palabra de Dios una vez dijo, hablando de los fariseos, dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Pero entonces por eso voy a decir haz así, 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 cuando mi vida no está reflejando nada de lo que estoy diciendo. No. Las ancianas sí mismo sean reverentes en su porte. Si quiere enseñar a alguien más, hermana, tiene que vestir bien, tiene que agradar a Dios, tiene que honrar a Dios de la manera que usted está haciendo. No calumniadoras. No le puede decir a alguien, hermana, no diga esa mentira, cuando esa hermana la ha escuchado usted decir peores mentiras. No puede. Entonces, hermano, ¿estoy descartada para enseñar a alguien más? No. Tenemos que venir a Dios. Tenemos que pedirle a Dios, santifícame, Señor, quiero hacer algo, quiero mi testimonio, quiero mejorarlo. Tenemos que venir a Él. No esclavas del vino, maestras del bien. Ahora dice maestras del bien.
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Una vez más, hermana, ¿cómo usted le va a decir a otra hermana ame a su marido cuando usted no se está sujetando al de usted? No puede. No puede. Nadie, hermanos, hermanas, nadie somos perfectos. Siempre le fallamos a Dios. Pero usted califica para dar un consejo y que su consejo tenga respaldo. Gracias, hermano. Cuando esa hermana ve que usted está amando a su esposo, cuando usted ve a esa hermana, cuando esa hermana la ve a usted que usted está honrando a su esposo, como Sara llamaba a Abraham llamándole Señor. Busqué esa palabra y otras versiones dice Señor. Cuando ella le dijo Señor, le quería decir, es una palabra muy grande que no debemos de poner el nombre, pero esa palabra quiere decir supremo. Quiere decir decimos nosotros el mero mero. Tal sometimiento usted a su esposo para que le pueda llamar Señor, quiere decir que el que está en la última palabra en la casa es su esposo. Y usted, si no se está sujetando a su esposo, si usted no está obedeciendo a su esposo, no puede dar un consejo a las demás hermanas. No puede. ¿Cómo usted trata a su esposo delante de las demás hermanas? Y también dice que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y a sus hijos, amar a sus hijos. Y dice aquí, las ancianas deben ser maestras del bien. Un maestro busca inculcar, enseñar o doctrinar a otra persona. Pablo les instruyó a las ancianas a que contaran con las cosas buenas, explicaran de qué manera el bien se adapta a la vida diaria y que alentaran a las demás para que creyeran en el bien y actuaran a base de ello. Más adelante se revelarán en qué consisten estas cosas buenas. Las mujeres jóvenes se sentaban a los pies de las ancianas para aprender el bien. Es interesante que el enseñarles a las mujeres jóvenes no era una prioridad para Tito como representante de Pablo, ni para los ancianos de las iglesias. Más bien era considerado la responsabilidad de las ancianas de la iglesia. Los rasgos personales requeridos en las ancianas las prepararían para enseñar a otras y harían que las mujeres jóvenes las respetaran y estuvieran dispuestas a escucharlas. Dice aquí, hermanos, que esto que dice de enseñar a otras está dando la idea de que como cuando el apóstol Pablo dijo instruido a los pies de Gamaliel, está dando el sentido, la figura de que se reunían y ellas se sentaban o él se sentaba a escuchar atentamente qué era lo que esa persona les quería decir. Pero una vez más lo repito, tenemos que vivir sujetas a los esposos para que podamos enseñar a las demás. ¿De qué es más nuestra plática, hermanas? ¿Qué hablamos más en nuestras reuniones, ya sea en grupo o como hermanas, una o dos o tres? ¿De qué es la plática que más? No me contesten, pero ¿de qué más platican? ¿Es Dios? ¿Es la palabra de Dios? Hermanas, siempre de que estén platicando, siempre tratemos de sacar una conversación que venga de la palabra de Dios. Me estoy recordando de la hermana Amada. Esta hermana siempre de que está platicando, siempre quiere llevar la palabra de Dios, siempre quiere Dios, siempre es Dios y es un buen ejemplo para nosotros. Siempre habla la oración y Dios y la palabra de Dios, pero hermanas, si somos honestos, honestas, es la minoría la que es así.
casi no hay hermanas que hablan de la palabra de Dios. Casi aún ni estando en una reunión aquí en la iglesia. Nuestras conversaciones es de otras cosas, hablamos de mucho, pero esto lo dejamos al final y ya cuando nos vamos decimos, ahora sí vamos a orar, y qué bueno que decimos vamos a orar, pues ya si nos fuéramos sin orar ya sería el colmo. Ya al final decimos vamos a orar, que Dios nos acompañe, sí, pero en el resto de la conversación no hubo comunión con Él. ¿De qué hablan, hermanas? No me contesten, pero ¿de qué hablan? ¿Cuánto pagaste por esos zapatos? ¿Cuánto costó ese vestido? ¿En qué tienda lo compraste? ¿Cuánto pagaste por ese anillo, por esa cadena? Yo quiero una de esas. ¿Y Dios? Yo les dije al principio que siempre estamos enseñando. Si nos reunimos, hermanas, y se reúnen y empiezan a hablar de tantas vanidades que no tienen nada que ver con lo eternal, y vienen hermanas nuevas y las van a estar escuchando y van a decir, bueno, yo pensé que eran cristianas, yo pensé que iban a hablar de Dios, de la palabra de Dios. Es bien importante, hermanas, que su conversación siempre salga a reducir la palabra de Dios. Amén. Amén. Es bien importante. Y no solamente las hermanas, nosotros hermanos también. También. Dicen que estaba una hermana y tratando de aconsejar precisamente a otra hermana más joven. Y le dice la hermana que ya tenía más tiempo en la iglesia, le dice, hermana, yo sé qué es lo que dice la palabra de Dios, pero hágale así. Tratando tal vez inconscientemente, tratando de meter en problemas a su esposo con ella, porque ella la quería motivar a hacer otras cosas. Hermanas, en lugar de hacer eso, mejor, ¿por qué no dice, hermana, ¿usted cree que a su esposo le guste esto? Hermana, ¿por qué no le pregunta a su esposo antes de tomar esta decisión? Hermanas, precisamente no obliguen a nadie a tomar una decisión sin que esta mujer consulte a su esposo. No lo hagan. Yo no sé, hermanas, yo creo que no es así, pero yo no sé cómo son ustedes. Pero mi esposa, cuando va a tomar una decisión, primero me tiene que decir así a mí. Y por favor no piensen que estoy encima de ella y dime todo. Yo no soy así. Pero sí, ella me dice siempre cuando va a hacer algo, ¿puedo hacer esto? Aunque muchas veces ella ya sabe que yo le voy a decir que sí. Pero ella pregunta. Pero no obliga a nadie a tomar una decisión en el momento sin que antes consulte a su esposo. Porque usted puede ser la causante de que en la casa haya problemas. Amén, hermanas. Amén. Es bueno, hermanas, aprender. Para las mujeres jóvenes, dice Tito capítulo 2, versículo 4 y 5, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las cualidades dadas para las mujeres jóvenes se pueden dividir en dos grupos. Algunas se aplican específicamente a las casadas y las otras se aplican tanto a las casadas como a las solteras. Esto es para las mujeres jóvenes. Número 1. Las mujeres creyentes jóvenes deben amar a sus esposos. Las mujeres siempre han enfrentado el problema de la luna de miel. Las mujeres siempre han enfrentado el problema de que la luna de miel llega a su fin. La presión del movimiento para la liberación de la mujer aleja a las mujeres de su deber de amar a sus maridos, impulsándolas a amar su propia realización, lo que supuestamente se puede hallar solamente lejos del esposo y del hogar. Las ancianas creyentes que han hallado años de satisfacción amando verdaderamente a sus esposos pueden tener una influencia tremenda en la vida de las jóvenes. Una vez más,
Dice el estudio, hermanas, que ustedes como ya de tiempo que han estado con su esposo, felizmente casadas, pueden de ser una buena ayuda y una buena bendición a las mujeres más jóvenes, de cómo usted vive con su esposo, la armonía que hay entre usted y su esposo, la comprensión que hay entre usted y su esposo. Y por otro lado está diciendo que las mujeres jóvenes muchas veces empiezan a trabajar y se desindependizan del esposo y empiezan a poner sus ojos, su vista en lo que ellas han logrado. Y por eso, hermanas, muchas veces hay divorcios en los matrimonios, porque ya ella se independiza de él, ya ella comienza a trabajar, comienza a ganar su sueldo y dicen, ya no te necesito, ahora yo trabajo, soy independiente, y por eso vienen los divorcios. Y la palabra de Dios dice que cuando nos casamos somos una sola carne. Entonces ya no cabe el divorcio en un hogar cristiano. Ya no cabe. Nos casamos y hemos jurado delante de Dios, no delante de un sacerdote ni de un pastor, delante de Dios, que siempre vamos a estar juntos. ¿Por qué hay tanto, hermanos, divorcio entre los cristianos? Dios no se agrada de eso. Dios no quiere familias destruidas. Por eso es, hermanos, que aquí en nuestra iglesia tenemos en una hoja cada matrimonio de la iglesia. Porque no importa si seamos jóvenes casados o tengamos mucho tiempo de casados o medio de casados, el diablo no va a respetar. El diablo no va a respetar, hermanos y hermanas, y por eso tenemos que estar atentos, siempre presentándonos a Él, siempre dependiendo de Él, siempre sumisos a Él. Nunca, hermanas, nunca, hermanos, nunca depender de nosotros mismos, de lo que sabemos, y dejar a Dios a un lado. Siempre debemos, hermanos, hermanas, siempre debemos de morar bajo el abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91. Amén, hermanas. Amén. Vamos a cantar un himno al Señor. ¿Sí, hermana? ¿De dónde vienen los divorcios? ¿Quién es el que destruye los matrimonios, hermano? Obviamente es el mismo diablo. ¿Y los hogares, hermano? El mismo diablo. Es el diablo, hermana, porque el diablo no va a querer familias felices. No va a querer familias felices. Siempre va a venir. Pues fue lo que hizo con Adán y Eva desde el principio. El diablo siempre desde el principio, y no ha descansado ni va a descansar hasta que sea atado por 1000 años en el lago de fuego. Pero el diablo siempre estará allí. Como les dije hace un principio, no importa cuánto tiempo tengamos de casado, poco, mucho o más o menos, siempre el diablo va a venir. Amén. ¿Sí, hermana? Yo le doy gracias, hermano, porque conocí a Cristo y el Señor nos guardó y nos ha guardado, y el lunes cumplimos ya 35 años. Este lunes cumplimos ¿Oh, sí? los 35 años de casado, y le doy la gloria a Dios Amén. solo por la misericordia del Señor. Así es, hermana. Bueno, pues por fe llegarán de matrimonios a ese día. Les felicito. Dios les bendiga. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a cantar un himno. He venido siguiendo, hermanas, hermanos, hermanas. Vamos a ver si podemos hoy concluir ese tema. El Proverbios, el versículo que acabamos de leer, Proverbios 14, capítulo 14, el verso número 1, hermanos, dice la palabra de Dios una vez más, lo voy a leer. La mujer sabia edifica su casa, punto y coma tenemos ahí. Después dice, mas la necia con sus manos la derriba. Creo yo, hermanas, que ninguna de ustedes quisiera ser esa mujer que con sus manos derriba su casa. Creo yo que ustedes quieren ser esa mujer sabia que edifica su casa. Amén, hermanos. Amén. ¿Verdad que sí quisieran
que se hablara bien de ustedes, que los vecinos supieran bien de ustedes, tuvieran un buen concepto de ustedes, que sus esposos les gustara cómo son ustedes, cómo arreglan su casa, cómo tratan a su esposo, cómo tratan a sus hijos. Pues precisamente, hermanas, es lo que estamos estudiando hoy estudiaremos hoy en esta tarde. Hermanas, ustedes tienen un papel muy importante en el hogar, muy importante. La palabra de Dios, hermanos, hermanas, dice, un proverbio dice, mejor es vivir en el rincón del terrado que con una mujer rencillosa. La palabra de Dios una vez más dice, la mujer sabia edifica su casa. Hermanas, ustedes son muy valiosas. Y una vez más lo voy a repetir, juegan un papel muy importante en el hogar. O usted puede ser una flor que adorna el hogar, una flor que adorna a su esposo, o puede ser una mujer que puede ser que su esposo sea un buen hermano, un buen esposo, pero al hablar de usted le quita mucha reputación al esposo. Y estamos estudiando, estamos hablando cómo vivir una vida piadosa, una vida que agrada a Dios. Para esto vamos a nuestro libro que hemos estado estudiando, los versículos que hemos estado mirando están, hermanas, hermanos, por favor, Tito capítulo número 2. Tito capítulo número 2, la palabra de Dios. Me siguen a leer con su vista. Tito capítulo 2, leeremos en esta ocasión los versos una vez más del 1 al verso número 5. Tito capítulo 2, versos del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol Pablo, recordamos que le está hablando a Tito. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios. Lo contrario a ebrios, sobrios, estén en sus 5 sentidos los ancianos. Que sean prudentes. También que los ancianos sean sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Versículo número 3. Las ancianas también de esa misma manera, asimismo sean reverentes en su porte. Hablamos que eso quiere decir que glorifiquen a Dios en su manera de ser. También encontramos allí la palabra no calumniadoras. Vimos que la mentira es del diablo. Desde Génesis capítulo 3 comenzamos a ver que él dijo, no morirás, le dijo a Eva. También allí sigue diciendo, no esclavas del vino. Todo lo contrario a eso dice, maestras del bien. La mujer no debe ser calumniadora, no debe ser esclava del vino, debe de ser maestras del bien. Y hermanas y hermanos también, diariamente nosotros a cada instante estamos enseñando. Diariamente y a cada instante nosotros estamos enseñando. No es necesario, hermanas, tener una reunión, un grupo y pararse al frente y estarles enseñando qué es lo que tienen que hacer. Nosotros enseñamos diariamente y no necesitamos tener una Biblia para estar enseñando, estamos enseñando con nuestro ejemplo. Aquí en la iglesia estamos enseñando con el ejemplo. Cómo nos comportamos, cómo somos, qué hacemos. Hay personas alrededor de nosotros que nos están mirando.
Por eso la palabra de Dios dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Estamos enseñando en nuestros hogares, estamos enseñando en nuestra casa, nuestros hijos nos están mirando. Dice, maestras del bien, una maestra es alguien que enseña. Estamos enseñando en el trabajo, hay gente que nos está mirando. ¿Qué es lo que las ancianas deben de enseñar? Lo encontramos en el versículo número 4. Maestras del bien, dice al final del verso 3, pero el verso número 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las hermanas de mayor tiempo en la iglesia o de mayor edad tienen un trabajo de enseñar a las más jóvenes en el evangelio, o a las que van llegando a la iglesia tienen un trabajo de estar enseñándolas. Y es interesante que el apóstol Pablo le dice a Tito que él enseñe, pero aquí dice que las mujeres tienen que enseñar a otras mujeres. Así que, hermanas, es una responsabilidad que ustedes tienen, como ya ancianas en la iglesia, como ya mayores en la iglesia, como ya de tiempo en la iglesia, enseñar a aquellas más jóvenes. Enseñarles a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo número 5, también deben de enseñarles a ser prudentes. Una vez más, hermanos, me ha llamado la atención versículo 5 que dice la palabra prudente. A los ancianos en el versículo número 2 les dice prudentes. A los jóvenes en el versículo número 6 les dice prudentes. Prudente, hermanas, es algo que estamos a punto de hacer y que si alguien se da cuenta que nos va a traer consecuencias negativas, pero esa persona la alcanza a ver, le puede avisar, mira, esto te va a traer consecuencias negativas, tienes que ser un poco más prudente. Entonces las mujeres tienen que enseñarle a las mujeres más jóvenes a ser prudentes. Tal vez que ten cuidado porque te puede traer problemas con tu esposo. Tienes que ser prudente. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo en el versículo número 5, dice, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El comportamiento de las ancianas creyentes debe ser reverente. Las palabras reverentes en su porte se usan solamente aquí en el Nuevo Testamento, quiere decir como es apropiado para los sacerdotes. Las ancianas, o en realidad todos en la actualidad, todos los creyentes son o somos sacerdotes. Ese pasaje lo leímos la semana pasada allí, hermanos, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 2. Quisiera dar la oportunidad a alguien que si quiere leer. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículos número 4 y 5. Adelante, hermano. Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5. Así dice la palabra de Dios. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, también léenos por favor el verso número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermanas, hermanos, nosotros, la palabra de Dios aquí está diciendo que somos sacerdotes.
Somos, verso número 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, hermanos, hermanas, somos sacerdotes, dice la palabra de Dios. Los sacerdotes, pregunté la semana pasada, ¿qué hacen? Bueno, los sacerdotes hacían sacrificios. Venía el cordero, traían la paloma o traían X corderito o animal que traían a sacrificarlo, y ya sea que el sacerdote le ponía su mano ya sea en su cabeza o alguna parte de su cuerpo y con otra le degollaba el cuello para que saliera esa sangre. Ellos hacían los sacrificios. Nosotros como sacerdotes ya no debemos hacer esa clase de sacrificios. Ya no se acostumbra a traer un cordero aquí al altar o en el atrio de la iglesia y sacrificarlo. Ahora Dios nos pide otros sacrificios que tenemos que hacer. ¿Por qué sacrificios? Porque no es fácil. No es fácil. La vida cristiana no es fácil. A veces se nos puede hacer difícil si nosotros la tratamos de hacer con nuestras propias fuerzas. Pero si nos sometemos a Dios, a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos guía, es fácil. Dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué sacrificios son los que nosotros como sacerdotes tenemos que hacer? Número 1, lo miramos la semana pasada, ¿se recuerdan? Romanos 12. Vamos a ver qué dice Romanos 12. ¿De qué sacrificio está hablando ahí la palabra de Dios para nosotros? Romanos, capítulo número 12. La palabra de Dios, hermanos, dice de la siguiente manera, Romanos capítulo número 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Los sacerdotes hacían sacrificios. Aquí la palabra de Dios nos dice a nosotros, los cristianos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra racional, si la queremos cambiar, es por algo obvio, por algo lógico. Que nosotros como cristianos, ustedes como hijas de Dios, como cristianas, deben de ofrecer sus cuerpos a Dios. La pregunta es si lo han hecho. La pregunta es si lo hemos hecho. La pregunta es si le hemos dicho, Señor, aquí está mi cuerpo. Estoy en el altar, ¿qué quieres que tú haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Cuando traían, hermanas, al altar un animal para degollarlo, para sacrificarlo, ese animal no podía quitarse de ese altar. Estaba atado de sus pies y estaba atado de sus manos, acostado en un altar, no podía quitarse de ahí. Me estoy recordando cuando Abraham iba a ir a sacrificar a su hijo Isaac. Dice la palabra de Dios que acomodó las piedras, puso la leña y puso a su hijo sobre el altar. Su hijo nomás esperando a ver qué hacía el padre, pero el sacrificio, el cordero, o en este caso el jovencito, no tenía que hacer nada, tenía que quedarse ahí. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios nos hemos presentado y decirle al Señor, Señor, no lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta, lo que a ti te agrada? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Lo que yo hago, Señor, a ti te agrada, las cosas que yo hago te glorifican como cristiana, como hijo de Dios. Hay otro sacrificio, hermanos, primero vamos a Romanos capítulo 6. Vean lo que dice, hablando del mismo tema de presentarnos a Dios. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículos 12 en adelante. Romanos 6, 12 en adelante dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, la palabra de Dios dice lo contrario, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo número 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad,
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para vivir, para servir a la justicia. Hermanos, cuando no conocíamos a Dios, nuestros cuerpos, nuestros miembros estaban a la disposición del mismo diablo. El diablo nos movía, el diablo nos hacía, el diablo nos mandaba y nosotros éramos como marionetas a la orden de él. Él estaba moviéndonos acá, hermanos, con su mano, moviéndonos a llevar a hacer lo que él quería que nosotros hiciéramos. Pero ahora ya no debe de ser así. Ahora el que debe de dominarnos, el que debe de controlarnos, el que debe de guiarnos es el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Amén. No más el diablo. No más el príncipe de este mundo. Hay otro sacrificio como nosotros, como sacerdotes, que debemos de hacer. Hebreos capítulo número 13. Hermanas, hermanos, Hebreos capítulo número 13. Alguien que por favor me ayude a leer el verso número 15. Amén. Amén, hermano. Hebreos 13, versículo número 15. Estamos viendo sacrificios del Nuevo Testamento para nosotros como sacerdotes. Hebreos 13, versículo número 15. Sí, la bendita palabra de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Muy bien, hermano, hasta ahí solamente. Hermanos, aquí encontramos otro sacrificio. El sacrificio de confesar su nombre con nuestros labios. El sacrificio, hermanas, hermanos, de siempre nosotros estar proclamando a aquel que decimos que nos ha salvado. Ese es otro sacrificio. No debemos, hermanos, y que Dios nos perdone y que Dios tenga misericordia de nosotros cuando nosotros nos da vergüenza hablar a la persona que pasa por la par nuestra y no le decimos nada. No le decimos nada. La palabra de Dios se lo dice a Ezequiel, que si no les hablamos, a lo mejor su sangre cae sobre nosotros. Pero si les hablamos, vamos a quedar limpios de la sangre de ellos. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Bueno, limpio estoy de la sangre de vosotros, dice, ahora me voy a los gentiles. Estamos hablando de sacrificios que nosotros como sacerdotes, como cristianos, como hijas de Dios debemos de hacer. Número 1, ¿cuál fue, hermanas? ¿Cuál fue el número 1 que acabamos de ver? ¿Cuál fue? Ofrecer nuestros cuerpos. Ofrecer nuestros cuerpos. Señor, aquí está mi cuerpo. Aquí está. ¿Qué quieres? ¿Qué puedes hacer tú con mi cuerpo? Número 2. El sacrificio de alabar a Dios con nuestros labios. Número 3, el sacrificio de confesar su nombre con los labios. Número 4, el sacrificio de usar bienes materiales para su gloria. Hebreos 13:16. El sacrificio de usar bienes materiales para su gloria, dice la palabra de Dios. Voy a leer el 15 y el 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, no de vez en cuando, la palabra de Dios aquí nos exhorta, siempre a Dios, por medio de Él, tiene que ser el Señor Jesucristo, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. También lo encontramos, hermanos, en Filipenses capítulo número 4. Vamos al libro de Filipenses, capítulo número 4, alguien que le guste leer. Versículo número 18, hermano, por favor, Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Muy bien, hasta ahí.
Otro sacrificio que acabamos de ver según estos versículos, hermanos, es el sacrificio de usar bienes materiales para su gloria. Y el apóstol Pablo, hermanos, en este verso dice, pero todo lo he recibido, dice, y tengo abundancia. Dice, estoy lleno. ¿Por qué él estaba en abundancia y estaba lleno? Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Seguramente el apóstol Pablo está agradecido con la iglesia de Colosas al ver que ellos habían mandado una ofrenda para el apóstol Pablo y dice, estoy contento, estoy feliz habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Y sigue diciendo, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, qué fácil es nosotros ayudar o nosotros dar, pero cuando ya estamos cubiertos todos los gastos. Cuando ya he pagado la renta de mi casa, cuando ya he pagado la aseguranza de mi carro, cuando ya he pagado mi bill del teléfono, cuando el tanque de la gasolina está lleno, no hay ningún problema con nosotros sacar algo de nuestra bolsa y dárselo a alguien que vemos que necesita. Pero qué difícil es cuando nosotros estamos en una situación que tal vez creemos que no nos va a alcanzar y darle a alguien más. Ahí está difícil. Ahí está difícil. No, primero nos aseguramos de que todas mis cuentas estén cubiertas y después si me sobra pues les voy a dar una ofrenda. Dice la palabra de Dios, eso no es un sacrificio. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero no cualquiera puede dar cuando él sabe que ni aún a él mismo le va a alcanzar. Me recuerdo, hermanos, una vez, dice la palabra de Dios que el Señor estaba en el lugar de las ofrendas. Y dice la palabra de Dios que venían muchos ricos y daban mucho. Daban mucho dinero en ofrenda y estaban allí los discípulos con él. Y luego viene una mujer y dice la palabra de Dios, si no mal me recuerdo, que echó un denario, o sea, un cuadrante. Dice que era la moneda más pequeña que había. Y va y la deposita allí en el plato de las ofrendas y se va. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿vieron a esa viuda? ¿Vieron cuánto dio? Dice, ella dio más que todos los demás. Porque todos dan de lo que les ¿qué? De lo que les sobra. Pero ella de su sustento, de todo lo que tenía, dice, ha dado todo. Todo lo que tenía, todo lo dio. Eso es un ¿qué? Un sacrificio. Eso es un sacrificio. Es bien fácil para nosotros aquí adorar a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, pero allá afuera es más diferente, es más difícil. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio que el Señor Jesucristo está pidiendo para los sacerdotes, que somos sacerdotes? ¿Dónde está el sacrificio que Dios nos está pidiendo de presentar nuestros cuerpos a Dios? ¿Dónde está ese sacrificio? ¿Cuántas veces lo hemos hecho, hermana? ¿Cuántas veces usted se ha presentado a Dios y le ha preguntado a Dios, Señor, ¿te agrada la manera que yo he visto? ¿Te agrada todo mi ropa que tengo en mi closet? ¿Te agrada de la manera que yo hago esto, de la manera que yo hago aquello? ¿Cuándo le ha dicho eso al Señor? ¿Cuándo? También, hermanos, sacrificio de confesar con nuestros labios, el sacrificio de alabar a Dios con nuestros labios y también el sacrificio de hacer buenas obras para su gloria. Mateo capítulo número 10. Sacrificio de hacer buenas obras para su gloria. Mateo capítulo número 10. Me siguen con su vista a leer los versículos. Mateo capítulo 10. Comenzando desde el verso 40 al 42. Estamos en Mateo 10, hermanos. La palabra de Dios en Mateo capítulo 10, verso 40 en adelante dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera
que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. Hacer buenas obras para la gloria de Dios. Sacrificios para los sacerdotes del Nuevo Testamento. Y luego dice aquí, las ancianas creyentes deberían tener experiencia en ofrecer a Dios estos sacrificios espirituales. Nosotros, hermanos y hermanas, como ya que tenemos algún tiempo en el Evangelio, conociendo la palabra de Dios, deberíamos de tener experiencia y no vacilar en hacer estas cosas que la palabra de Dios nos dice. No somos unos niños, ni somos personas que acabamos de conocer al Señor. Allá en Hebreos, el apóstol, bueno, no sé quién escribió Hebreos, dicen que fue el apóstol Pablo, pero dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, ¿tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Y has llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido? Porque tanto tiempo y tanto tiempo y tanto tiempo, y a veces, hermanos, hermanas, a veces nos comportamos todavía como niños. También se lo dice, creo que 1 o 2 Corintios capítulo 3. Nosotros como cristianos ya de tiempo deberíamos de estar experimentados en esto y no comportarnos como niños. Hermanas, a veces de todo hablamos. De todo hablamos. Hablamos de tiendas, hablamos de ropa, hablamos de precios, hablamos de zapatos, hablamos y Dios como que lo dejamos a un lado y no debe de ser así. Somos sacerdotes y tenemos que agradar a Dios. Estamos buscando, hermanos, hermanas, estamos buscando una vida piadosa, una vida que agrade a Dios. Debemos hablar de Él, debemos vivir para Él. No debemos, hermanos, hermanas, estar tanto en modas, estar tanto en precios, cuánto costó esto, cuánto costó aquello, y tiendas y todo eso. Eso es vanidad. Es vanidad. Debemos más bien de enfocarnos en cómo Dios quiere que yo viva. Aquí está mi cuerpo, Señor. ¿Qué puedes hacer con él? ¿Para qué te sirve mi cuerpo? Recuérdense, hermanas, que la semana pasada hablamos de que no nos debemos de preocupar tanto por lo exterior, ni de peinados ostentosos, ni de joyas, ni de vestidos costosos. No debemos de preocuparnos tanto de eso. Debemos de preocuparnos lo que está dentro, lo que Dios ve. Lo que Dios ve. Hermanas, también les dije la semana pasada, y lo contrario a lo que les dije la semana pasada, a veces usted ve en la tienda a mujeres bien vestidas, con su falda hasta abajo, y por su manera de actuar, no es necesario que le digan soy cristiana, ni tener un versículo de Juan 3:16, uno dice yo creo que ella es cristiana. De lo contrario a eso, usted se encuentra en la calle también, que dicen ser cristianas, pero con unas minifaldas, con unas blusas que escotadas, y te dicen Dios te bendiga, y nos vemos en la iglesia, y uno dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué así? Porque no están buscando a Dios, no hay temor de Dios, no buscan una vida que agrade a Dios, que glorifique a Dios. Las ancianas creyentes no deben ser calumniadoras. Amén, hermanas. No deben ser calumniadoras. No deben andar de chismosas. Que la hermana me dijo esto, que la hermana me dijo aquello, que el hermano me dijo aquel, que hermanas, la mentira es como un cáncer. Va dañando, y cuando llega a oídos de aquella persona dice, pero es que yo no dije eso. Sí es cierto que le dije a la hermana o al hermano esto, pero no es de esa manera. Hermanos, la mentira hace daño la mentira. Y sepa usted y sepamos
que cuando nosotros estamos calumniando, estamos imitando al mismo diablo, porque él es mentiroso y es padre de mentira. Hermanas, no debemos de andar en chismes. No todo lo que llegue a sus oídos puede ser verdad. No todo lo que llega a sus oídos puede ser verdad, y aunque sea verdad, vamos a cerrar nuestros labios, no nos vamos a quedar mudos, vamos a hablar de la palabra de Dios, pero vamos a cerrar nuestros labios, vamos a orar a Dios por aquello que llegó a nuestros oídos y se acabó. Las ancianas creyentes no deben ser chismosas, calumniadoras. La palabra traducida calumniadora es la palabra griega diabolos. La misma palabra se utiliza 35 veces en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a Satanás. Y se traduce diablo. Quiere decir calumniador, acusador. Una paráfrasis podría decir que las ancianas no deben ser diablos. Un calumniador desparrama el mal acerca de otra persona con el propósito de lastimarla. Santiago nos hace recordar que la lengua es un termómetro de nuestra temperatura cristiana, una medida de nuestro crecimiento cristiano. La lengua es muy difícil de controlar, pero una mujer madura tiene que haber aprendido cómo controlar la lengua por la gracia de Dios. Ustedes se recuerdan cuando allá en Números, Aarón y María hablaron contra Moisés. ¿Ustedes se recuerdan de eso? ¿Verdad que a María no le fue bien? Yo no sé, pero yo me atrevo a pensar que María fue la que comenzó allí el asunto de murmurar contra Moisés. Vamos a Números, capítulo número 12. Números, capítulo número 12. Dice la palabra de Dios, Números 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo número 8. Jehová sigue hablando y vemos el versículo número 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Luego Jehová le pregunta a Moisés y a Aarón, y dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Saben por qué no tuvieron temor de hablar contra Moisés? Porque no tenían temor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Verso número 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿Por qué solo a María y no a Aarón? Por los dos hablaron contra Moisés. ¿Por qué? Yo creo, hermanos, este es mi comentario, Lara. Yo creo que María ha de haber sido la que comenzó el chisme allí de hablar contra Moisés. ¿Saben por qué por qué Aarón y María hablaron contra Moisés? Porque no tenían temor de Dios. ¿Saben por qué a veces nuestra lengua es bien fácil para hablar contra el que está enfrente de nosotros? Porque no hay temor de Dios. Dios no hace nada. Una mentira más, una mentira menos, voy y pido perdón a Dios y
y listo. Después le digo otra mentira a la hermana, que la hermana me dijo una mentira, voy y le pido perdón a Dios y asunto arreglado. La palabra de Dios dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Cómo, hermanas, cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar? Y ahorita lo vamos a ver en Santiago. ¿Cómo vamos a estar cantando aquí? Oh, cuánto te amo, oh, cuánto te adoro. Y salimos hablando de los hermanos y salimos comiéndonos a las hermanas y la hermana me dijo y la hermana aquí y el hermano allá y hermanas, ¿qué es eso? Hermanos, ¿qué es eso? Y yo lo estoy diciendo, hermanos, de verdad, escuchen lo que les voy a decir, pero a mis oídos no llegan muchos chismes. A mis oídos no llegan chismes de aquel o de aquel o de aquella. Pero es solamente, hermanos, exhortándonos a que eso no debe de haber. Si no hay, gloria a Dios, pero si hay un poquito hay que quitar eso. Porque es pecado delante de Dios. No debemos andar de chismosos. Estamos alabando a Dios, estamos cantándole a Dios y luego vamos y allá decimos todo lo contrario a lo que aquí cantamos y a lo que aquí decimos. Vean lo que dice Santiago, hermanos. Santiago, capítulo número 3. Santiago habla en ese capítulo la gran parte de la lengua. Santiago, capítulo número 3. Dice la palabra de Dios. Dice, quiero leer para ustedes desde el versículo número 3 de Santiago 3, Santiago 3:3, la palabra de Dios dice,